Bienvenido, bienvenida al Club de Bori. Hoy hablaremos de Querer no es poder de Donna Boundy y Arnold Washington. Every day feels like a trap. What if it's time to bridge the gap? Lately it just seems like I'm losing my mind. But once more I'll try to find. Y hoy estoy con Víctor, que es pura alegría. Es una de las personas más altruistas que conozco. Una persona que ha pasado por momentos muy oscuros para descubrir toda la luz que lleva dentro y con la que quiere ayudar ahora a muchas personas. Todo un honor tenerte aquí, Víctor. Bienvenido. Muchas gracias. Voy a venir más, ¿no? Con esta bienvenida. Eso me dicen, que hago buenas presentaciones, Sí, luego la sí. gente se queda con ganas de venir otra vez. Me alegro, yo que me alegro. No sé si se nos está viendo bien. Dame un segundito. Vale, ahora creo que sí, mejor. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Además es viernes, ¿no? Pues, Sí, ¿qué para más se nosotros puede sí. pedir? ¿Y Eso tú? es, aquí con el café. Bien, bien. Tenía especial ganas de este episodio. De hecho, te digo una cosa, no descarto que en algún momento me emocione de más y me ponga a llorar. O sea, todo puede ocurrir hoy. Porque es un tema que no sé, me remueve muchas cosas dentro. Creo que me toca como muchas fibras ahí sensibles y me parece un tema muy importante. Entonces, con muchas ganas de comentar este libro. Sí, yo también. Además, igual, yo soy de lágrima fácil, ya sabes. O sea que a mí es fácil que alguna se me salga. Vale, entonces para los oyentes pueden esperar eso en algún momento del episodio. No lo sabemos, nosotros tampoco lo sabemos qué va a ocurrir. Esto es como el coaching, que es una de las cosas que me gusta también del Ujú. coaching, que nunca sabes, cada sesión es diferente, nunca sabes lo que va a ocurrir. Siempre hay ese momento ahí de incertidumbre que va a pasar. Bueno, el libro nos habla básicamente de las adicciones. Pero al contrario de lo que tenemos ahí percibido por adicciones, ¿no? Lo típico, adicciones a lo mejor al alcohol, a las drogas, los autores nos dicen que vivimos en una sociedad donde prácticamente casi todos estamos adictos o tenemos comportamientos adictivos a muchas cosas distintas, como pues el sexo, las compras, el dinero, los juegos, el trabajo que me estoy dejando, La comida, la comida, ujú. Las relaciones es, también. sí, incluso a cosas que a priori te parecen raras, a los viajes podría ser una adicción también, Ujú, a la religión. Entonces, los autores nos dicen esto, que seguramente si tú no tienes algún tipo de adicción, conoces a alguien o alguien en tu entorno la tiene, y si no, en nuestra sociedad hay personas que a lo mejor, no sé, la profesora que está enseñando a tu hijo, o cuando vas y alguien te presta un servicio, a lo mejor tiene un problema con la adicción. Y nos explican que la adicción es una enfermedad, para quitar un poco también esa forma de tratarla primero como si fuera un tabú, de tratarla con juicios, o sea, con evitar esos sentimientos al final de culpa, de vergüenza que generan. ujú. Estoy hablando mucho. ¿Qué te gustaría añadir aquí en esta Bueno, parte? no, ahora justo en esta parte quería ver si acabas tú de Sí. hablar por no interrumpir, ¿no? Y es cierto bueno, que muchas, y esto también lo vi yo en mí mismo, ¿no? Mucha gente tiene esta actitud de juzgar, ¿no? De si esta persona está haciendo esto, claramente es porque quiere, o sea, prefiere estar borracha que estar trabajando, por ejemplo. Ujú, O prefiere irse de compras y no se controla con el dinero y es que no es muy lista, ¿no? Este ujú, tipo de actitudes. Y bueno, a lo mejor es lógico o es de buenas a primeras pensarlo, pero para eso es lo que explica el libro, ¿no? Que al final no es así, porque son, ¿cómo diría yo? Eso son como errores de programación cerebrales ujú. que pues eso empieza a funcionar mal y las personas empiezan a
continúan con estas actitudes que ellos mismos ven que, no les, que les hacen daño, pero no son capaces de frenarlas. Y es muy interesante, ¿no? Sí, Con esto es este muy importante lo mecanismo. que dices de que Ujú, no son capaces, porque nos explican que no es cuestión de voluntad y de ahí el título ujú. de querer no es poder, no es cuestión de tener esa fuerza de voluntad y muchas veces los programas de recuperación intentan eso y terminan por no funcionar porque tú no puedes estar resistiendo toda tu vida, ¿no? A alguna adicción y el impulso hacia algo, si no haces una transformación interior, que es lo que no, de lo que nos hablan ellos, ¿no? De esa recuperación de segundo orden. Efectivamente, no sé si lo dice este libro o otro, porque yo me he leído varios, Sí. pero una de las cosas que explicaba es que cuando una persona siente este impulso de lo que sea, porque no tienen por qué ser solo sustancias, como decíamos, pueden ser también comportamientos, cuando siente este impulso, aunque parezca que diga, ah, sí, me voy a comprar esta cosa, en realidad no está funcionando el córtex Ujú, prefrontal, ¿no? Del cerebro, lo que nos hace humanos, racionales. Está funcionando más un sistema instintivo, un sistema que responde a la supervivencia. Y el ejemplo que le pongo ya a mucha gente es lo de qué pasa cuando vas al supermercado con tu listita y con hambre. Siempre subes con muchas más cosas o con cosas que no estaban en tu lista y tú las ves y dices, ostras, esto no lo había visto nunca, ay, qué guay, sí, porque así me lo como mañana y como que lo razonas. Pero luego estás en tu casa y dices, ¿qué haces tú aquí? Y ahí Ha hablado parece que el hambre razonas, por ti. claro, parece que razonas, pero no, es tu instinto primario. Tú tienes hambre, tienes que acumular comida, ¿no? O morirás, digamos. Ujú. Y funciona un poco así. Entonces, ahí hablábamos de lo del mecanismo este que no funciona bien. Tú empiezas a hacer algo como beber o drogarte o gastarte un dinero que no tienes, que claramente no te está ayudando a la supervivencia, pero tu cerebro, tu cuerpo interpretan que sí. Y Ujú, por eso te ves impulsado a hacerlo. sí. Y bueno, muy importante mencionar que el libro dice que no, esto no sustituye a una terapia, un acompañamiento de un profesional, de un grupo de apoyo. Ese podcast tampoco. O sea, aquí simplemente queremos hablar del tema y a lo mejor podemos dar algunas ideas, algunos recursos, pero que es muy importante. Y tampoco dice que es un manual de arreglos rápidos porque además dice que este es uno de los principales problemas y es parte del problema de la adicción, que al final al tener un trauma, una herida no sanada, un problema interior no resuelto, recurrimos a una cura rápida, ¿no? A ver. Exacto, a ese placer o una forma de olvidarte instantáneamente por lo menos ahora, en este momento lo que a la larga no soluciona el problema de raíz, e incluso empeora la Empeora, situación. claro. Ujú. Cualquier Entonces, cosa que escondes debajo de la alfombra normalmente no va a terminar oliendo mejor, ¿no? exacto. Entonces, aunque lo tratemos con ligereza, con sonrisas, o sea, tampoco quitamos la gravedad y la seriedad del tema y que a veces pues requiere mucho por parte de la persona, por parte de las personas del entorno y de los profesionales que acompañan, porque es, como dice el libro, es una enfermedad y pues tiene que requiere su proceso, es un proceso Sí, además eso es compleja, ¿no? de Entonces no vas recuperación. a tener soluciones así. Pero Ujú, esto, como decía, no te lo va a solucionar solo, pero a mí sí que me parece, esto depende también un poco de cada persona, pero a mí saber cómo funcionan las cosas desde una enfermedad a lo mejor a una lavadora me ayuda a arreglarla, ¿no? Esto, totalmente. entonces, entender un poco cómo funciona el mecanismo puede ayudar junto con muchas otras cosas, naturalmente, pero a romperlo o a hacerte más fácil hacer estos cambios de segundo orden, por ejemplo. ¿No? Sí, Al final eso, como problema complejo, la solución está hecha de muchas piezas y esta pues puede ser una de ellas. totalmente de acuerdo. Yo creo que es súper recomendable leerlo, o sea, tanto para alguien que podría tener algún problema de adicción como algún familiar o alguien que conoce a otra persona adictiva. Eh, Como cualquier persona, incluso te diría, porque hay como una serie de patrones, de cosas que yo creo que son universales para absolutamente todas las personas. Y eso te puede servir un poco de espejo para darte cuenta de ciertas cosas, ciertos comportamientos que tú tienes o algún conocido tuyo.
Muy bien, pasamos a la parte de entonces cómo cae la gente común en las adicciones. Ujú. Sí, además yo creo que esto es muy interesante porque yo creo, y ahí a lo mejor podemos, ya voy a contar yo un poco mi experiencia, pero voy a empezar contando primero qué me pasaba a mí. O sea, yo siempre he pensado, bueno, vale, esta gente tiene un problema, esto es muy triste, pero ya sabían en qué se metían. ¿Sabes? Es cuando uno se pone a tomar ciertas cosas, hoy en día sobre todo hay muchísima información, aparte de lo que son las drogas, de sustancias, que el que se mete en ese jardín, pues bueno, ya debería saber dónde se mete. Y bueno, pues no es así, o no tiene por qué ser así, ¿no? Hay mucha gente, yo he ido conociendo, pues primero, hay comportamientos que no tienen nada que ver con lo que son sustancias ilegales. Y en el libro hay un capítulo que habla de eso, de cómo una persona que, no sé, de repente tiene un problema horrible en el trabajo, recuerda cómo aquella vez que volvió llorando del colegio, su madre se la llevó de compras. Y Ujú. entonces va y se va de compras y se siente mejor. Pero al día siguiente, cuando sigue teniendo, no sé, ese problema en el trabajo, esa relación que no funciona bien o tal, pues se vuelve a ir de compras porque ayer o la semana pasada o el mes pasado tampoco me funcionó. Es Y esa así uno etapa de empieza. enamoramiento, ¿no? O sea, Ujú. consigues como un placer de ese comportamiento en esta situación y enseguida se te queda como anclado ahí un recuerdo placentero. Claro, y además tú no lo identificas como esto me va a traer problemas en ningún momento. De Ujú, hecho, lo identificas como algo bueno. Ahí voy a hacer esto porque, joder, me siento mejor. O sea, esto es bueno, ujú. claramente. Si fuera malo, me haría sentir mal, ¿no? Esto es como impepinable. Y así empieza a construirse pues eso, el mecanismo de la adicción, en el que voy Sí. a hacer algo, pero volviendo a los cambios, como entonces mi trabajo sigue fatal o mi jefe me sigue tratando mal o yo sigo teniendo, ya que esto puedes abrir un buen melón, ¿no? Mi jefe me grita y bueno, a mí mi jefe me grita y me importa un comino, pero si a lo mejor tienes un trauma de tal, de cual o un complejo de inferioridad, eso te hace sentirte muy mal, ¿no? Y tú pues te vas a comprar Ujú. y no estás solucionando nada, estás tapándolo. Al final Eso vas es. a ir, así empieza a crecer, ¿no? El Sí, problema. quizá en este punto sería importante aclarar qué es realmente una adicción, porque los autores nos dicen que no es tanto cuestión de la sustancia en sí, el tiempo o la frecuencia con la que la tomas, sino es para qué lo haces y pues un poco el lugar, ¿no? Desde el que y qué efectos provoca en ti, o sea, de qué manera afecta a toda tu vida, no solo en el momento de hacer ese comportamiento, de tomar las sustancias, sino de qué manera afecta a toda tu vida en su conjunto. Pues esto no está en el libro, pero hay un hombre al que yo también sé que se llama Gabor Maté, que ha estudiado bastante las adicciones también, que definía la adicción, ahora no me acuerdo, pero tenía 3 puntos, pero uno era, es algo que una persona hace que no es capaz de dejar de hacer y que le crea problemas. No tiene por qué ser todos los días, Ujú. efectivamente, pero te crea problemas, eres consciente y aún así lo sigues haciendo. O sea, eso eran eh, 2 factores clave. Si tú vas a correr todos los días 5 horas, pero no te creas ningún problema ni con tus relaciones, ni con tu trabajo, ni con tu vida, pues no pasa nada, Sí, ¿no? Pero súper bien normalmente, explicado. Ujú. Sí, normalmente. exacto. Es desde qué lugar lo haces, para qué lo haces y qué, Ujú. qué efectos provoca en tu vida y en tu bienestar. Em, sí, bueno, pues vamos un poco con tu historia, porque tú has Mm. mencionado mi historia. No sé si sabes, Carlos Ruiz Zafón dice en el libro de Contra el viento del norte, no, La sombra del viento, perdón, que acabo de confundir Ujú. ahora libros. La sombra del viento dice que los libros son como los espejos, que al final reflejan en ellos tu propio alma o algo así era. Espera, los libros son espejos, solo ves en ellos lo que ya llevas Oh, dentro. lo leí hace muchos años. Pues puede ser, bueno, pero claro, yo porque llegué a este libro, yo llegué a este libro durante mi rehabilitación, ¿no? Y llegué a este libro ya de segunda o de tercera mano después de haber leído otros libros que lo referenciaban. O sea, este libro por eso también lo he querido traer aquí porque parece que es un poco una referencia, tiene un cierto renombre. Ujú, ¿Y qué hacía yo rehabilitándome? Pues lo que te comentaba antes de que podría contar mi experiencia
porque yo, bueno, pues a mí lo que me pasó es que yo no vivo en España, ¿no? Yo me fui hace 15 años de España y en 2012, o sea, me pasé por varios sitios, pero en 2012 pues llegué a una parte de Suiza pues que tampoco estaba muy poblada y tenía 30 años yo ahí. Y yo intenté integrarme y aprendí el idioma y era muy simpático con la gente y tal, pero al final nunca logré crear relaciones, o sea, yo casi siempre estaba pues solo en mi casa y cosas así. 6 años después, que se dice pronto, yo, bueno, es verdad que hubo un momento que como no tenía nada que hacer y tal, empecé a fumarme algún porro, Ujú. ¿vale? Pero lo típico, dices, bueno, pues no pasa nada. Además, yo lo pensaba, digo, total, me fumo 2 o 3 cosas el fin de semana cuando no tengo nada que hacer y tengo todo hecho, he ido al gimnasio, he lavado, he planchado, he trabajado, he estudiado italiano, ¿sabes? Digo, Ujú. bueno, no pasa nada. Y efectivamente, es una droga muy insidiosa porque tardan años. Es un poco como la gota malaya esa, ¿no? Tú no notas verdaderamente un efecto un pernicioso en tu vida, tarda años, pero al final eh, empecé a dejar de hacer cosas y te van bajando el estado de ánimo. Así por no enrollarme mucho tampoco, a los 38 años más o menos, y claro, después de, no, a los 36, 37 años, yo estaba en una depresión horrible, ya no tanto por los porros, sino por el aislamiento, la soledad, que es una de las cosas que menciona el libro también. Y por lo que yo creo que esta sociedad ahora también impulsa muchos comportamientos adictivos, porque es increíble que tenemos ciudades de 20 millones de habitantes, tipo, yo qué sé, Nueva York, pero la gente está extremadamente sola. Y yo, en Ujú. mi caso, yo estaba en un sitio de 30.000 habitantes, también estaba súper aislado, me sentía muy, muy aislado. Y claro, yo pensaba que el problema era mío, el problema era yo. O sea, no puedes decir todo el mundo está mal, sino, a no ser que seas muy arrogante, ¿no? Entonces, ya te digo, estaba yo en esa depresión y fíjate tú, volviendo al tema de lo de y esa niña se acuerda de cuando su madre la llevó, sí que hubo un momento, porque algo de, digamos, de vida social, por supuesto, sí que tenía, pero muy superficial, es esto que como quien tiene gente que vas a un bar y te tomas unas copas y te vas a casa y le ves cada 3 meses, que en realidad no hay nada, ¿no? Hubo una vez que en una fiesta sí que me dieron, y fíjate, a eso no me volví en realidad adicto, pero sí que me decidí probar una pastilla de éxtasis. Y me acuerdo que yo, que ya te digo, yo era muy así, ¿vale? Dije, ah, bueno, Víctor, no, puede ser, porque esto igual te vuelves adicto. Y luego dije, vamos a ver, es la primera fiesta en 4 años. Digo, aunque me tome una en cada fiesta, si me tomo una pastilla cada 4 años no va a pasar nada, ¿no? O Y sea, la idea de que efectivamente, como no va a ser frecuente, no hay manera de que te vuelvas claro. adicto. Ujú. Y además, efectivamente, no pasó nada, no me volví adicto. La semana siguiente no estaba yo por los callejones oscuros buscando a alguien que me vendiera algo. Claro, y tú dices, no Pero pasa nada, no hay no pasó peligro. nada. Pero cuando ya estaba yo, ahí sí que encerrado en mi casa sin ver a nadie ni tal, me acordé de eso, porque fue una noche muy guay, ¿no? De como mucha sintonía con la gente, es lo Te que acordaste de ese estuve muy momento feliz. placentero de enamoramiento, de esa primera Y fase. Ujú. claro, y muy de sentirme bien, y cuando digo bien, no digo de qué bien me siento, sino yo me acuerdo que en esa noche yo ya llevaba tiempo pensando, qué plana es la vida, ¿no? O sea, voy a trabajar, vuelvo. Echaba mucho de menos, a veces veía a gente joven que, yo que sé, el sábado por la noche que se iban todos, ¡guau, guau! Y yo pensaba, qué guay era cuando uno sentía esa intensidad y yo ya no la sentía para nada. Entonces, cuando esa noche tomé la pastilla esta de éxtasis, sí que fue sentirse vivo. Tenía Ujú. emociones buenas, pero además intensas, como cuando tienes 16 años, ¿no? Y estuvo muy guay. Y ahí me ponía a hablar con la gente. Era como hecho, como cuando sales y todo el mundo es amigo tuyo, porque todo es, ¿sabes? Ujú. Pues eso, años después, eso se me volvió, que cuando yo ya estaba hecho un asco, eso se me volvió a pasar por la cabeza. Y de hecho, como allí era un pueblo y tal, no era tan sencillo tal, fíjate, cuando las encontré, compré 5 para si alguna vez salía. ¿Cómo terminó? Que igual fue en el arco de meses, ¿no? Algunas noches que estaba hecho un asco, pues me las tomaba en mi casa. Ujú. Así fue. O sea, fíjate, esto ya te digo, no termina enganchado a esa droga, pero termina enganchado a otras 4 más. Que hubo un momento que casi tomaba casi a diario, algunas muy chungas.
déjame abrir un paréntesis aquí porque él dice que al final el comportamiento adictivo no es solo a una sustancia en concreto. Al final, y por eso tampoco funciona apartarte de esa sustancia, porque si tú ya has desarrollado ese comportamiento adictivo, esa cosa que te altera el estado de ánimo, luego lo buscas con otro tipo de cosas, que podrían ser las compras, el dinero, ¿sabes? Como que... Ujú, Sí, además siempre se dice que una adicción lo único que puedes hacer es sustituirla por otra. Y yo te tengo que confesar, estoy bastante de acuerdo con eso. Lo que pasa es que puedes intentar sustituirla por otra que no sea perniciosa, aunque hemos dicho que una adicción, por definición, es perniciosa. Pero yo ahora hago muchas cosas que me dan este subidón, ¿sabes? Pero ujú, desde luego, pues, ¿qué voy a decir? Por dar algún ejemplo, aquí no sé qué se va a pensar la gente. Bueno, yo canto en un coro, a mí me encanta cantar. ¿Sabes? ujú. Hago voluntariados y yo hay veces que sí, el voluntariado, claro, no es tan sencillo como meterte una red de cocaína y alguna vez no me apetece ir, pero siempre después vuelvo a casa, más de una vez he ido diciendo, les voy a decir que yo no puedo más, que estoy muy ocupado, y vuelvo a casa y digo, pero ¿cómo voy a decir que no? Muy satisfecho, muy tal, Ujú. ¿sabes? Digo, estoy ayudando a estas personas y eso me hace sentirme muy bien. ¿Qué más hago? Bueno, me doy muchas duchas frías, pero frías, de agua a 5 grados, me meto en lagos en las montañas, eso te da también un subidón de dopamina, que al final es lo que uno busca con estos comportamientos adictivos, ¿no? Pero bueno, te puedes construir cosas, y a mí me encanta meterme en agua fría. Ahora que cuando me lo dijeron, cuando me lo propusieron la primera vez, yo pensé, esto no está bien. ¿Sabes? Ujú. Pero entonces sí que puedes desarrollar cosas que te produzcan esta descarga de dopamina, que al final yo creo que al final es lo que crea el comportamiento adictivo, pero que no sean pues dañinas ni para tu ni para tu vida, ni para tu cuerpo, ¿no? Como en el caso de las sustancias. Exacto, es lo que hemos dicho, el efecto que tienen en tu vida, o sea, en ti y en la gente a tu alrededor y desde qué lugar lo haces, con qué Claro. intención. ¿Es para cubrir una necesidad no satisfecha o es una forma Yo diría, beneficiosa para ti? Yo diría que, o sea, es para, y el Gabor Maté lo explica bastante bien, es para anestesiar un dolor, Ujú, que puede ser, en mi caso, por supuesto, era la soledad y el aislamiento. En otros casos puede ser cualquier otra cosa, imagino, pues un estrés postraumático. Muchas veces se dice que siempre hay un trauma detrás. Yo, bueno, no soy psicólogo ni psiquiatra, pero no estoy del todo de acuerdo. O sea, en mi caso, yo creo que no había ningún trauma detrás, o el trauma que me estaba generando en ese momento la soledad, pero no tiene por qué venir siempre todo a la sí, infancia. hablaremos de eso, sí. Pero es verdad que a lo mejor algo que te pasa ahora te afecta mucho más de lo que debería por alguna cuestión del pasado, por ejemplo. Pero entonces Sí, al final, eso, pues no sé, aislamiento, sentimiento de inferioridad o envidia, porque yo creo que también puede ir por ahí. O sea, este tipo de emociones dañinas, y aunque a mí no me gusta definir ninguna emoción como mala, ujú, cuando se pasan de la raya, pues todas, incluso las buenas, la euforia descontrolada, que es lo que te pasa muchas veces cuando estás colocado de cosas, también te puede matar, ¿no? Entonces, cuando claro, las emociones se descontrolan, normalmente no, no sí. llevan a buen puerto. Tú lo has expresado muy bien ahí. Creo que la diferencia consiste en si lo haces como una forma de anestesiar a este dolor o lo haces para satisfacer a esa necesidad y además que es una forma beneficiosa para todos. O sea, como ir a cantar a un coro, por ejemplo, que a ti te hace sentir bien, que ayudas a otra gente a lo mejor, el voluntariado, ¿no? Es un ejemplo. Em, no se consideraría como una adicción en el sentido de me está haciendo daño, ¿no? Ujú. Pero si es como una forma de tapo esa necesidad que tengo para anestesiar el dolor del momento, sí que podría ser un problema. Claro, y que podría ser también una adicción, lo que comentamos antes. Si yo ahora empiezo a faltar, o sea, imagínate yo canto en un coro que, bueno, cantan los domingos. Vamos a poner que cantan los domingos y los miércoles por la mañana. Y empiezo a faltar al trabajo para ir a cantar los miércoles por la mañana porque si no me siento fatal, pues ahí estoy, es un problema. Eso es. Sí.
Es bueno, es muy bueno eso para diferenciar, ¿no? Cómo algunos comportamientos a priori pueden parecer buenos, pero luego podrían convertirse incluso en una adicción, como es el tema del viaje. Él daba un ejemplo de una persona adicta a los viajes y que lo hacía también como una manera de, no sé si era por el tema de la soledad, no me acuerdo exactamente cuál era el problema ahí, pero cuando lo haces como forma de escapar de ti mismo, de ese dolor, de enfrentarte a tus propios sentimientos. Entonces es ese comportamiento adictivo. Sí, y yo he puesto un poco, entre comillas, a propósito este ejemplo del coro, porque yo cuando entré aquí, yo estaba en una época, bueno, pues no estaba bien, pero estoy bastante seguro de que, o sea, yo esperar a los ensayos, además las adicciones también tienen mucho que ver con la impaciencia, ¿no? Y con quererlo todo ya, pero esperar a los ensayos y tal, para mí era una tortura, o sea, si yo me hubiera saltado el trabajo para ir a cantar, seguramente, porque en aquellos momentos casi era lo único que me hacía sentir bien. Si te fijas, bueno, Ujú, por fortuna, pero ves, ya estamos, la estructura no lo permitió, nadie cantaba los miércoles por la mañana, pero a lo mejor si la circunstancia hubiera sido distinta, hubiera terminado sí. sustituyendo una adicción por otra. Ujú. Vale, pues aclarado este punto, volvamos a tu historia. Llegaste a comprarte 5 pastillas para estos momentos de soledad, de Sí, aislamiento. y bueno, y esto lo conecto un poco a cómo eso, como una experiencia, por eso es verdad lo que dicen, no pasa nada por probar las drogas. No, seguramente no, no pasa inmediatamente. Puede que no pase nunca, pero como un día de repente tengas un problema gordo en la vida, Ujú, eso te va a venir a la cabeza. O sea, ahí has abierto una puerta y tú lo vas a recordar. Y a lo mejor no tiras por ahí, pero ya desde luego tal. Y de hecho, precisamente es que, claro, nadie sería adicto a las drogas si las probara y pasara algo. ¿Sabes? Claro, si tú las pruebas y pasara algo horrible, no las volverías a probar. Claro, el problema es ese, ¿no? Que al final te sientes bien, te lo pasas bien, eso se te queda ahí registrado y en esos momentos de debilidad, de crisis existencial, de momentos, no sé, de cosas graves que ocurren en tu vida, donde a lo mejor no puedes recurrir a tus propios recursos internos, porque no estás Perdón. en la situación, no pasa nada. De repente tu cerebro dice, mira, tengo por aquí una solución rápida para ti, Tengo un recurso, claro. tengo un Ay, espera. recurso. Perdona, es que se me ha olvidado cerrar la puerta y siempre que me oye hablar, la gata viene. No pasa nada, déjala que... Ah, ya la he dejado No he fuera. tenido gatos todavía en el podcast, así que... Así que nada, sí, registra y te dice, mira, tengo aquí un recurso registrado de hace tiempo que te puede ayudar en ese momento. Efectivamente, además leí en un libro el tema, o sea, antes hablábamos de que este comportamiento es inevitable o la gente no puede dejar de hacerlo porque en realidad es como un comportamiento instintivo. Y entonces yo estuve leyendo un poco cómo funcionaba eso. Cuando las cosas se te filtran un poco al instinto, o sea, se automatizan, principalmente de dos maneras, o por repetición constante o cuando hay una emoción fuerte detrás. O sea, nadie necesita o los animales todos les tienen miedo al fuego, o un niño toca un fuego y ya no le hace falta tocarlo 25 veces más hasta que aprende que eso es peligroso. Tienes ese dolor fuerte y ya se te queda ahí, de repente el fuego ya te crea un rechazo, Ujú, ¿no? Entonces, con las drogas, en general, las drogas son más fuertes porque ya tienen su química, pero con los comportamientos adictivos pasa un poco eso. Hay una emoción, en este caso a lo mejor buena, de alivio, de tal, que te hace aprender que ese comportamiento, igual que lo de tocar el fuego, aprendes con una emoción dolorosa que eso es malo, lo otro con una emoción buena, ujú, aprendes que es bueno. exacto. Y entonces, claro, por eso cambiarlo es complicado, ¿no? Hablábamos de que la fuerza de voluntad, tú no puedes aguantar el impulso de tu comportamiento adictivo todo el tiempo, al final vas a perder. Pero sí que la fuerza de voluntad la puedes tener a la hora de emprender estos cambios de segundo orden, de construir hábitos saludables Ujú, y claro, y al final desmontar esa red neuronal instintiva perniciosa y sustituirla por otra que no lo es. sí. Llegaremos a la parte de la recuperación. Ay, Volvamos perdón. sí, no te preocupes, volvamos a tu historia. Ah, sí. ¿Cómo se Bueno, desarrolló?
Pues empezó un poco así, ya te digo, luego fui añadiendo, ya te digo, las pastillas esas, como que al final me las tomé, claro, pero como que ahí se quedaron. Pero en otras circunstancias, pues fui añadiendo drogas, simplemente, y añadí GHB. Una cosa interesante es que lo que terminé tomando cada día, o casi cada día del año, más o menos 320 días al año, eran siempre depresores, o sea, cannabis y GHB, que también es un depresor como el alcohol, vamos a ponerlo así. Por supuesto, también usaba excitantes, estimulantes, mucha cocaína, mefedrona o 3-MMC, no sé bien cómo lo llaman en España, Ujú, y luego y bueno, pero esas eran más del rollo fiesta, que a lo mejor el rollo fiesta eran 3 días por semana, ujú. ¿vale? Pero bueno, no eran lo otro era hasta trabajando, ¿sabes? O sea, todo el día desde la mañana, aquí ya te hablo, o sea, si yo empecé, si a lo mejor mi primer consumo, los porros, ya te digo, de manera esporádica, igual los tenía ya desde, si era en 2012, pues desde 2016, pero fue en 2018 o 2000, sí, cuando empecé todos los días. Y esto otro de tener dos drogas todos los días desde por la mañana, igual ya estaba, sí, ya estaba yo desde mitad de 2019, por dar un poco una línea temporal. No, o Ujú. sea, y llegué en 2012, pues eso, ¿cuánto me costó? 7 años con eso. Sí. Y bueno, y entonces luego, claro, luego tenía una vida social o unas fiestas, siempre acompañadas de drogas, que desde luego eran muy divertidas, pero Ujú. no suplían, no solucionaban mi problema de aislamiento, de estar en un sitio pequeño donde no conocía absolutamente a nadie con quien compartir ninguno de mis intereses ni nada parecido. Sí. Y luego, ¿qué pasó? Bueno, lo peor, lo que le pasó a todo el planeta entero. Luego llegó la pandemia de las narices. Y además, yo hubo un momento en el que me mudé, salí de esa ciudad. Claro, yo empecé a ir al psiquiatra, pues qué sé yo. Y mejoré, y mejoré, y logré dejar de tomar drogas. Y entonces también logré empezar a tomar decisiones, porque ya te digo, yo en ese momento yo iba al trabajo, todos los días con la idea de esto tiene que cambiar. Yo cuando salía del trabajo estaba ya en un estado tal de estoy Obsesión. atrapado aquí, nunca me voy a poder ir, llevo aquí tantos años y nunca me he conseguido construir una vida, porque eres un inútil, porque eres, bueno, una cosa que según avanzaba el día iba subiendo en volumen y en velocidad. Yo llegaba a Ujú. casa y me ponía sobre todo a tomar depresores de estas hasta que me caía al suelo. Y al día siguiente me despertaba, iba a trabajar y repetía. Y estaba ahí atrapado. Eso es horrible porque desde luego no ves ninguna salida. Bueno, con la terapia y tal, dije, me vuelvo a España. Me creaba de todo, problemas económicos. Me vuelvo a casa de mis padres. Digo, aquí, pues, vamos, aquí moriré, ¿no? Estaba claro. Más aún lo deseas, como no ves que nada pueda cambiar. Esto ya no tiene seguramente tanto que ver con las drogas como con lo que es una depresión, ¿no? Que te quita la esperanza. Ujú. Y cuando me iba a España, estalló el COVID. O sea, yo de hecho la decisión de voy a España la tomé a principios de febrero de 2020. Claro, un mes y medio después la gente estaba encerrada en su casa y dije, Dios mío, ¿qué hago? Y es cuando decidí mudarme a donde estoy ahora, porque es en Zurich, que digo, es más grande y tal, y me puse a buscar un trabajo. Bueno, ¿qué pasó? Claro, que al final nos encerraron, no nos encerraron como en España, pero cerraron todo. O sea, tú podías ir a la calle, pero para ir a ningún sitio. Y yo me había mudado aquí a Zurich. Yo no conocía a nadie. Ahí, claro, bueno, con internet y tal, al final, ahí volví a caer en las drogas y terminé cayendo en la metanfetamina, que eso ya es otro nivel. Eso es terrorífico. Y bueno, y así fue. Así fue. ¿Cuál fue este punto de tocar fondo? Que en el libro explica que muchas veces como que requieres llegar a tocar fondo para darte cuenta de que, o sea, ya me rindo porque ya es que más fondo que eso no hay. Para, Y en otras ocasiones no es necesario llegar ahí. Hay gente para que mí tiene un fondo más alto o así, o más bajo, no sé cómo lo explicaba. hubo dos veces. Mi primer fondo fue cuando empecé a ir al psiquiatra, allí donde vivía antes, ¿no? Ahí fue, ya te digo, cuando yo estaba en esto de, yo vuelvo a mi casa y lo único que hago es consumir drogas ya con el único objetivo de desmayarme, Ujú. ¿sabes? Y luego de despertarme y tener que ir a trabajar, y así estuve meses. O sea, yo creo que ese es el mayor fondo que he tocado. En cierto modo, si antes el aislamiento era tu problema, al tratar de solucionarlo con las drogas, luego las drogas se convierten también en el problema y ya al problema inicial le añades otro.
Sí, sí, claro. Y entras Además, en este círculo vicioso de tomo drogas para olvidarme en la que me he metido y sí, todo vuelve a empezar. Ujú, además es horrible porque, claro, tú lo estás, o sea, de alguna manera tienes que parar eso, porque en realidad es muy insoportable, pero sabes que si lo paras con el único medio que tienes a mano, eh, eh, claro, o sea, eso te crea al final aprendes que el único momento en el que tú estás bien, por decir bien, o sea, en el que no sufres, es cuando no estás, es cuando ujú, estás cao. O ya. sea, es muy gore. Y yo diría que eso es verdaderamente mi peor momento. Ahí, bueno, tuve una amiga de la infancia que hablábamos por teléfono, que es la que me aconsejó ir a terapia. Yo me acuerdo que pensaba, pero si es que a mí un psiquiatra no me va a ayudar, un psicólogo no me va a ayudar, porque yo no tengo ningún problema, el problema es ser yo. O sea, claro, no me va a cambiar, no va a hacer que yo sea otra persona, que es lo que lo único que me podía salvar, ¿no? Esto es, ya te digo, era un estado mental y ves, y por eso he contado también lo de cuando yo probé la peor droga de todas. La gente que sabe en lo que se mete. Yo, esa es la metanfetamina, sabía que era una droga súper adictiva, súper mortal y súper peligrosa. Y la tomé por eso. Dije, me acorta lo que me queda. O sea, la decisión la tomé súper consciente. Pero claro, yo lo que no estaba bien era mi razonamiento. No estaba Claro. bien. Es que en Entonces, ese esto es un momento no piensas tampoco con claridad, entras ya en ese Claro, bucle y no, esa no, autoexigencia, porque en el libro también lo dice, ¿no? Los adictivos normalmente suelen ser muy perfeccionistas y es como que am, ¿cómo se dice? Se fustigan mucho a sí ujú, mismos por entrar ahí, por ser unos adictos, por haberse convertido en eso. Al final es como un diálogo interno que es como horroroso, ¿no? es muy destructivo, sí, sí. Ujú, Y claro, pero bueno, ves, esa es una lección enorme que saqué yo de ahí y por eso también ahora yo ayudo a personas, porque sé, o sea, ya para empezar, como coach, y a veces oigo historias o sea, ya primero he visto más en las cabezas de la gente, ya tengo mucho más presente que tú no sabes lo que hay detrás de alguien y qué le pasó y qué le hicieron, o, ujú. ¿sabes? Entonces, claro, ya no voy así con el dedito. Lo he Claro. tenido que sufrir en mis pies. ¿Y sabes qué pasa? Que es que a mí me han hecho así con el dedito. Claro, incluso después de ya rehabilitarme y tal, yo he visto cómo contándoselo a gente, Ujú, ¿sabes? Te dan sí. esa mirada. Claro, pues qué tipo de gente va a ser. Bueno, muy listo no puede ser. O es o sea, eso ya lo vi además que es una cosa que se te queda un poco casi como marca de por vida, porque si se lo cuentas a alguien, y ya no a mí no se me nota, pero hay gente a la que se le ve en la cara, Ujú, ¿sabes? sí, Hay gente que ya te pone la cruz. claro, por desconocimiento, por miedo, Ujú. por muchas razones. Y ese juicio es muy horrible, te hace sentirte, sobre todo cuando estás ahí metido y se lo cuentas a alguien, ese juicio y esa incomprensión solo te hacen sentirte aún más solo. O sea, Ujú, desde luego no ayudan. Y ya al final lo que hace es que pues no se lo cuentes a nadie. Claro. sí. A ver, él nos habla que hay una cierta vulnerabilidad en algunas personas, ¿no? Esa personalidad adictiva que es como gente más propensa a caer en adicciones. Pero bueno, luego está el factor de las familias, familias en las que pues ya se ha vivido, ¿no? Cierta adicción, se ha visto, o familias disfuncionales que ha habido algún problema de algún tipo. E incluso aquellas familias que aparentemente son felices, luego a lo mejor esta exigencia de aparentamos que somos felices, a lo mejor el niño tampoco se ha sentido visto y escuchado, tampoco se han validado sus emociones. Y por último, la sociedad, ¿no? Lo que hemos mencionado antes de estos arreglos rápidos, de aquí tienes la solución a tus problemas, en lugar de invitarte a mirar hacia adentro, a solucionar esos problemas que puedas tener ahí, es como te doy la solución rápida y así te olvidas, entre otras cosas, ¿no? Luego el aislamiento y demás. Pero ¿por qué decía esto? Porque nadie tiene ninguna garantía de que mañana no caiga en eso por algún motivo, porque además la vida es impredecible, nos pasan todo tipo de cosas y a veces eso, alguna crisis
podría como abrir, ¿no? Esa, no sé, vulnerabilidad en ti y intentar buscar una solución en el lugar equivocado. Efectivamente, es que es muy, volviendo siempre a lo del juicio, esto a lo mejor hasta se puede volver en contra de la gente. Yo caí ahí a los 67 años. Yo tengo un amigo aquí que conocí mientras estaba en ese mundo que cayó en las drogas a los 55 años. Tuvo una crisis nerviosa por, no sé, por exceso de estrés y tal, perdió su trabajo, perdió su casa, no se quedó en la calle, pero de una casa de 3 habitaciones tal, terminó viviendo en un estudito de 25 metros cuadrados. ¿Sabes? O sea, Ujú, todas estas cosas se le fueron cayendo encima y al final, pues yo creo que fue en ese edificio en el que acabó, que era muy rollo social, un poco marginal, ujú. ¿sabes? O sea, fíjate, y era una persona, vamos a decir, no debería, como si fuera Leticia Ortiz, en el sentido que era un periodista de la televisión, ¿sabes? O sea, no es que fuera famoso, pero quiero decir que tenía una carrera, una presencia, una exposición y ¡pah! Exacto. Sí, sí, o sea que no hay garantía. No, Y no. cuéntame de esa ese segundo fondo. El segundo fondo no fue tan malo, en el sentido tan horrible, pero a mí simplemente lo que me pasó, ya te digo, la metanfetamina es una droga muy, muy fuerte y muy venenosa, es súper tóxica y te puede mantener despierto. Yo nunca he llegado a tanto, pero hasta 6 días. O sea, yo me he llegado a pasar 3 días sin comer, sin beber y sin dormir, ¿vale? Esto es muy normal cuando tomas esa droga. Ujú, Y, y bueno, me creó muchos problemas musculares. O sea, de hecho, si buscas cosas por internet, verás que la gente tiene la cara como deformada y asimetrías y cosas así. Eso ataca mucho, bueno, ataca mucho a todo, pero a los músculos les ataca mucho también. Y hubo un momento que no sé bien que tenía yo, o sea, yo no podía parar de moverme. Notaba las cosas como descolocadas dentro. ¿Sabes cuando llevas la ropa interior torcida? Ibas un ujú, poco así. Pues era algo así. Y yo no podía parar, yo estaba todo el rato haciendo así, pero hasta de noche en la cama. ujú, Y esto o me hubiera drogado o no. Bueno, si me había drogado, no. Pero, ¿sabes? ujú. Y no podía dormir, estaba con gente en algún sitio y me decía, pero déjate de mover. Y yo no podía. Podía si intentaba ignorar esa sensación de incomodidad. Lo pasé muy mal. Y yo pensaba que me quedaba así toda la vida. Y así, eso, fíjate, pero ahí tuve un shock muy fuerte en realidad, porque esto fue en marzo de 2022, ¿vale? Cuando me pasó esto. Y fue después de casi toda una semana de fiesta. Ujú. Y entonces ahí desarrollé una repugnancia hacia las drogas. O sea, de verdad ya no. Y era una cosa que lo pensaba, ¿sabes? Como a lo mejor nunca has comido algo que te encantaba y lo has comido tanto que te ha sentado mal y ahora te da asco. Bueno, no he llegado a Pues, ese extremo, ¿no? pero sí, sí entiendo el ejemplo, sí, sí puede A pasar mí me pasó con las perfectamente. nubes esas rositas. Ujú, Pues, bueno, pues algo así me pasó. Entonces dije, bueno, claro, yo estaba aterrorizado, digo, esto no se me va a pasar nunca, pero al menos ya no quiero estas cosas. Estoy salvado. 3 meses después se me aparece. Viene alguien a mi casa y de repente saca una pipa de metanfetamina y me dice, ¿te importa si fumo? Y digo, no, pero yo también quiero. Así, tal. ni lo pensaste, vamos. Una semana, me tiro otros 5 días que volví. Yo ya tenía el cuerpo mucho mejor, por cierto. Había ido yendo al gimnasio, hacía casi como rehabilitación con muy poco peso y tal. Lo hacía yo solo, pero fui a un fisioterapeuta también, es verdad. Y ya al menos no estaba así, podía dormir. Ujú, Pam. 4 días, cuando se acabó, o 5 días, cuando se acabó eso, volví a estar igual. Y ahí me aterroricé porque dije, Dios mío, yo ya ni siquiera, o sea, es que pensarlo me daba asco. Y aún ujú. así, en el momento que me ha pasado por la cara, eh, no es que no he podido decir que no, es que he querido decir que sí, que esto es también yo creo que a veces otro error de concepto, lo típico que te dice la gente, lo dejo cuando quiero, claro, que pasa es que no quieres, ¿no? En general, no hay una fuerza así como gravitatoria que te atraiga hacia la droga. Tú dices, lo voy a hacer. Sí, lo que dicen que no eres capaz de decir que no. O sea, Claro, cuando es te como, ofrecen, cuando tal, no puedes decir que no. Es que si no serías adicto, claro. Si claro, pudieses decir que sí, yo se pues lo que no. explicaba a mi psicólogo en aquella época como es como si te hackearan el cerebro. Es como si
alguien tomara la decisión y luego te Ujú. la metiera aquí. ¿Sabes? Y ahí me aterroricé, porque claro, dije, no hay, o sea, moriré. Y fue la última vez que tomé la metanfetamina, que ya te digo que es con diferencia la peor. Y a partir de ahí logré reducir, con casi todo lo demás sería casi un consumo compulsivo, de día a día. Pero unos meses después ya logré, vamos, ya logré empezarlo a espaciar. Más aún te digo que a partir de, lo tengo bastante bien en la cabeza, después de octubre de ese año, he consumí 3 veces más, en diciembre, en enero y en abril, y ya nunca más. Ujú. O sea, ya pasó pero no sé bien cómo hizo este switch, ¿no? De todos los días a esas 3 veces que consumí, estaba de vacaciones en un sitio específico al que yo siempre iba, o sea, yo solo conocía en este, ¿vale? O sea, es verdad, dejé de consumir donde yo vivía totalmente y en cualquier otro sitio, excepto cuando iba a ese sitio al que ya no voy, Ujú. porque ya vi cómo funcionaba. Sí, Pero yo vale. no sé si fuese terror de verme atrapado, incluso no queriendo, porque hasta ese momento, ¿sabes? Era siempre algo que yo, entre comillas, sí que quería hacer. No, entre comillas, no, yo quería hacer, aunque me creara problemas. Sí, pero te Pero, asustaste tanto que ya te ayudó a darte cuenta de que ya se escapaba tu control, porque antes de eso no te das cuenta. De bueno, hecho, ya me había dado cuenta, perdona que te corte, pero yo ya llevaba mucho tiempo en terapia con eso porque sí me había dado cuenta cómo se descontrolaba. Sí, y sabía que iría más, pero el deseo de hacerlo siempre estaba ahí. Era una ujú, cosa con la que yo luchaba. Pero claro, cuando de verdad ya te digo, para mí fue como entrar en una película de horrores cuando hasta incluso sin quererlo, se terminé haciéndolo. Eso sí que, vamos a decirlo así, no lo vi venir. Yo pensaba que en el momento que me lograra liberar del deseo de hacerlo, sería fácil o difícil, pero ya estaría. Y me di cuenta que ni eso, ¿no? Ahí me cagué encima. ujú. Y la otra cosa que rescato de tu historia es que la abstinencia no es igual a recuperación. Tú puedes estar un cierto tiempo sin tomar la sustancia, pero eso no quiere decir ni mucho menos que tú estés recuperado, porque No, tarde o temprano vuelves otra vez a caer o en esta, en otra. claro, fíjate, a mí los lockdowns, los confinamientos estos, aunque fueran aquí más soft de la pandemia, me volví, esa sensación de aislamiento, claro, otra, en mi caso, claro, fueron a lo que era mi trauma o mi experiencia, ¿no? De repente yo estaba en una ciudad nueva, no conocía a nadie, cerraron todo, ni siquiera, y yo pensaba, claro, ¿ves? Yo me acuerdo de ese pensamiento, no era el sitio, eras tú. Mm, Y ahí volví otra vez, pero en menos de 2 semanas estaba y yo llevaba, creo que había estado 4 meses sin consumir. Y en 2 semanas estaba otra vez. sí. Y me pasó luego varias veces, por ejemplo, en particular con el cannabis. Esto es una lección también que al final uno tiene que aprender por experiencia, creo yo. Que es lo de no se puede controlar, no lo puedes hacer de vez en cuando. Y es una cosa que a todos los adictos lo piensan, pero estaría muy guay, porque claro, bla, 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 bla. Y yo me pasó sobre todo con el cannabis. A veces lo deja, además era una cosa que me anulaba mucho. Y yo ya te digo, era muy adicto a eso en el sentido de que si yo lo tenía en casa desde por la mañana hasta por la noche, y claro, me quedaba muy lelo, Ujú. imagínate. Y 2, 3 meses sin fumar. Y luego decía, oh, bueno, pues ahora sí, llevo 3 meses sin fumar. Me podría fumar un porro. Compraba lo que fuera la bolsita, llegaba a casa y al día siguiente, y al día siguiente. Y cuando se iba a acabar, iba a comprar, iba a comprar. O sea, y a lo mejor me lleva otros 3 meses hasta que lograba parar eso. Claro. Este error lo cometí con el cannabis por lo menos 5 o 6 veces. O sea, lo dejé un El montón. autoengaño de que tú lo puedes controlar. Sí, sí. ¿Qué pasa con el tabaco también? Cualquiera que haya dejado de fumar, a los 2 al tiempo dice, bueno, por uno no pasa nada. Y en Ujú. general Hasta vuelves a que fumar. vuelves. Ujú. Como dicen que es una enfermedad, tiene sus síntomas que te permiten reconocer, ¿no? Que tú tienes esa adicción. Él habla de obsesión. Al final es como una sensación obsesiva de todo el rato piensas en eso, piensas en las consecuencias negativas que tiene en ti y en tu vida. Como has dicho, a lo mejor pues empiezas a llegar tarde al trabajo, empiezas a no encontrarte bien físicamente. La falta de control, lo que hemos dicho, por mucho que tú te autoengañes de que tú puedes controlarlo, en realidad tus acciones están diciendo que no. Y la negación.
de que tú lo vas negando, dices, no es para tanto, Ujú. lo tengo controlado. Sí, y además el autoengaño es enorme siempre, ¿no? Y lo de solo lo mismo, mira, para ponerlo también al nivel de gente que no haya tenido adicciones, pero esto seguro que le suena más de una gente. Bueno, mañana tengo que hacer algo, pero salgo, tomo una cerveza y vuelvo pronto. A veces lo haces, pero otras se te va de las manos, ¿no? Ujú, Y yo en sí. particular, yo ya eso no lo hago nunca porque sé que en mi caso es el tema este, a mí me cuesta frenar. Y esto hay gente a la que le cuesta más y hay gente a la que le cuesta menos, pero no tiene nada que ver con la droga en sí misma. Es Ujú, más, yo creo que una manera de ser. Entonces, la gente si se engaña en esta manera de, bueno, incluso, o con las drogas, solo una raya, nunca es solo una, o no es solo una copa, o no es solo, en el caso de las compras, imagino, no es solo unos vaqueros. A ujú, ver. Y luego está en que yo creo que el autoengaño también se fundamenta un poco en que es que te altera las prioridades. Entonces, sí, no he ido a ese sitio, pero no es para tanto porque lo que pasa es que yo no quería ir. Claro, o ujú. sea, a lo mejor si no tuvieras un problema de adicción sí que hubieras querido ir o sí que le hubieras dado más importancia. Y eso es cierto, o sea, no querías ir o no te pareció importante, pero no porque ya te empieza a trastocar verdaderamente las prioridades. Claro. Entonces, es más fácil también engañarse. Sí, él explica que al final tu prioridad es la de encontrar esa cosa que te altera el estado de ánimo. Claro, y organizas tu vida alrededor de ahí. El libro habla de una cosa, de cuando la gente ve la abstinencia como una privación. Claro, además, Ujú, que la palabra lo dice, cuando te abstienes de algo te privas de ello, pero en realidad es una liberación porque tú eliges, o sea, y puedes elegir, o sea, te has dado la libertad de elegir, no lo hago y hago esto. Cuando tú estás consumiendo y en realidad no estás siendo libre de elegir tal. Tú sí. no tienes libertad de elegir ninguna otra cosa. Y es un cambio, yo esto me lo hice ver en el libro también, yo no lo había visto así. Y cuando estás en un tema adictivo, yo lo veo mejor ahora, Ujú, después de 2 años prácticamente limpio, ¿sabes? sí. Antes decía, "Joder, no me cuentes milongas, ¿sabes? Si yo dejo de tomar algo, me estoy privando de ello. Claro, Y porque otra en ese cosa, momento estás con ese pensamiento obsesivo de esa sustancia, porque es tu forma de alivio, de escapar del problema. y luego hay una cosa que además te estás privando de algo que es, en mi caso, por ejemplo, muy divertido. Primero, mira, aquí yo tengo dos cosas. Yo cuando empecé era este aislamiento, esta soledad, esta tal, y muchas veces para quedarme cao, que mucha gente me ha juzgado antes de saber toda la historia pensando, y me lo han dicho claro, es que si ya desde que empezaste a salir de joven ibas tomando cosas, pues cómo ibas a acabar. Digo, es que yo no hice eso, pero la gente ya Ujú, se monta mucho la historia. Luego, cuando llegué aquí, que es una ciudad más grande, y sobre todo cuando abrieron las discotecas y tal, ahí mi consumo ya sí que se convirtió, vamos a poner así, en más lúdico. Me, al ujú, menos no era tan eh, depresiva la cosa, pero desde luego tampoco me llevaba a buen puerto. claro. Pero claro, en ese caso tú te estás privando de fiestón, de la diversión, de tal. Ujú, Entonces, ahí yo lo entiendo y me parecía, a un cierto punto, me tuve que conformar, honestamente me conformé y dije, bueno, pues no lo haré, pero es que si no me va a matar, pues ¿qué le vamos a hacer? Tendré que vivir sin estas cosas. Y me parecía horrible, pero me parecía peor estar muerto. Ahora veo, pero claro, te digo, a eso te hace falta que se te reconfigure un poquito el cerebro, que en realidad, pues que no, bueno, primero sí que me lo paso bien y tampoco era para tanto, pero eso cuando estás ahí no lo ves. No lo ves. Eso claro. es complicado asumir, o digamos, tragarse ese sapo, Ujú, ¿sabes? Pero sí. en realidad yo lo digo ahora para que la gente lo sepa. Luego, de verdad que no es así. Pero se siente así. Ahora pasaremos a la parte de la recuperación. Antes solo quería mencionar esas etapas que hemos empezado a nombrar. La primera, como hemos explicado bien, la de enamoramiento, ese momento en el que pues, te enamoras de esa experiencia, Ujú. de ese placer, ¿no? Ese momento placentero que te da. Luego está la etapa 2, que es la luna de miel, em, que es ese momento que tú explicaste de yo me sentía muy solo y en ese momento me acordé de ese momento de la luna de miel, lo bien que me sentí, lo bien que me lo pasé en esa fiesta.
Luego está la traición, esto es como si fuera un matrimonio. La drogoactividad que tan buen servicio nos ha prestado se vuelve en nuestra contra, ya no nos eleva, porque además los niveles de dopamina tú cada vez necesitas más, ¿no? Para Ujú. volver a sentirte de esa manera que recuerdas de la luna de miel. Luego la cuarta etapa en la ruina, desatendiendo los indicios cada vez mayores de los efectos negativos de la drogoactividad, tratamos de recuperar la luna de miel, incrementando nuestro compromiso con ella, lo que hemos dicho, ¿no? Cada vez más y más y otras sustancias, a ver si vuelvo a experimentar esa misma sensación. Y a costa de lo que sea. O sea, ahí es cuando ya las prioridades que ya iban un poquito así, se te Exacto, ya a lo mejor es a descalabran. costa del trabajo, a costa de tu familia, Ese- de tu hijo, de muchas cosas, ¿no? sí, sí. El dinero, o sea, te puede meter en muchos líos ahí. Ujú. Y la etapa 5, apresados. Ahora, cuanto más nos debatimos por romper la adicción a través de la fuerza de voluntad únicamente, más caemos en sus garras. O sea, esa resistencia, al final, sí, 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 explícalo tú mejor. Sí, ahí, bueno, es que me ha venido a la cabeza un ejemplo, fíjate, y fíjate hasta dónde te puede llevar. O sea, yo pues no morí de milagro, pero mi intención no era morir. Pero hubo un día que yo verdaderamente me estaba sintiendo tan mal que, que hice, primero me puse a fumar porros, pero yo ni me dormía ni tal. Entonces luego me puse con el GHB, que con los porros además se potencian mucho, pues, es lo que me pasaba, que te terminas cayendo. Y no funcionaba, así que me puse a tomar cocaína. Y tampoco funcionaba. Yo estaba solo en mi casa, pero es que igual eran 3 semanas, ¿sabes? Ahí yo creo que todavía estábamos en todo cerrado. Entonces yo de verdad ahí me sentía fatal. ¿Y qué terminé haciendo? Ah, bebí alcohol, que eso ya es, con el GHB sobre todo es muy peligroso. Ujú. Tampoco. Y al final, ¿qué hice? Tomarme una pastillita para dormir. Y cuando se lo conté a mi amigo este, el que cayó en las drogas, me dice, tal, 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 y hacías para dormir, ¿qué estabas Tú pensando? Y estás dije, vivo por pues milagro, ¿no? claro, digo, y dije, ahí me acuerdo que pensé esta gente que se la encuentran muerta, siempre un famoso, ¿no? Con un cóctel de alcohol y no sé qué en la sangre. Y tú dices, ¿en qué pensaban? Y yo ahí pensé, claro, ¿qué sentían? Yo ahí no Ujú. estaba pensando, ni siquiera era consciente de que toda esa cosa me podía matar. Yo verdaderamente ahí me sentía tan mal que solo quería que parara. Y yo ahí igual no estaba aún no estaba en esta última etapa que mencionabas tú, pero me lo has recordado. Pero al final es eso, o sea, aunque yo o sea, aunque tú ves ya la destrucción que está causando alrededor, te ves tan incapaz de salir de ahí y te culpas, ¿no? Que has llegado ahí por tu culpa. O sea, y que eso te crea un estado tal que vas a consumir, porque es el único modo de frenar sí, es que no me gusta llamarlo dolor porque parece, pero ese tormento, ese Claro. tormento. Ujú. Yo quizás, a ver, yo voy a decir, yo nunca, por ejemplo, he tomado drogas. Yo creo que porque, por el simple hecho de que siempre me ha dado como mucho respeto. O sea, es como la simple idea de pensar en algo que te hará perder el control, nunca me ha gustado y nunca me ha atraído, ¿sabes? Pero bueno, ¿por qué te decía esto? Que sí que me imagino, o sea, poniéndome en el lugar, me imagino que creo que lo peor ahí es esa lucha mental interna, o sea, ese diálogo interno con el que tienes que luchar constantemente. Porque lo que hemos dicho te afecta a tu autoestima, em, de sentirte, ¿no? Ya te empiezas a poner como etiquetas, yo soy de esta manera y como que ya no sales de ahí. Al final es como ese círculo vicioso del cual cada vez más te cuesta salir. Yo creo que esto se puede ver también, a lo mejor más fácilmente, y a lo mejor a ti te ha pasado lo que voy a decir, o sea, seguro que Ujú, conoces a gente que lo ha pasado, porque además la gente esto lo cuenta, la típica persona que está, a lo mejor ni siquiera en una relación tóxica, porque igual no sí. están en una relación, pero tú no has tenido una amiga o un amigo que está colgado de alguien, que no están juntos, pero que le trata, y el otro sigue colgado de esa persona y dice, sí, yo ya sé que es un gilipollas, pero no puede evitarlo. Mm, sí, O sea, esta escena, a la hora de entender un poco ese conflicto interno, a lo mejor puede ayudar, ¿no? Cuando sí, tú sabes perfectamente, pero tu cuerpo, en este caso decimos tu corazón, pero sabes, pues exacto. te dice otra cosa. Y sí, Y tú lo has dicho muy bien ahí, no es en qué pensaba, sino qué sentía.
Es que Ujú, tú en ese momento tienes la mente nublada, no piensas con claridad, sino que estás como en esa búsqueda, ¿no? desesperada de simplemente volver a sentirte bien. ujú. Y O la al menos única no estás forma mal. y la única forma en ese momento que conoces es a través de esa sustancia que en algún momento en el pasado te dio esa sensación de Funcionó, bienestar claro. temporal. Funcionó, exacto. Y ahí Ujú, está esa trampa. Vamos a pasar a la parte de recuperación, si te parece, ujú. que nuestro mensaje es ese, de que sí es posible y además es muy reconfortante cuando de verdad haces esa transformación interna porque te permite a recuperar de nuevo tu vida y de vivir con esa plenitud, incluso mucho, mucho mejor de antes de haber caído en la adicción. Sí, bueno, lo de la recuperación es interesante, ¿no? Porque desde luego, cuando uno está ahí, yo no pensaba que fuera posible, o lo que he contado, Ujú, ¿no? Hasta cuando ya no quería y tal. Pero luego hay una cosa, yo creo que además y creo que el libro lo comenta, lo de perdonarse a uno mismo. Hay algo que no es tan sencillo de hacer. Yo hubo durante mucho tiempo, pues me victimizaba, pero también me lo echaba a mí en cara, o sea, de todo el tiempo que yo había tirado a la basura, ¿no? ujú, El tiempo y que ya si nos ponemos con el dinero, imagínate, en todo eso. Imagínate que hubiera muerto y mi madre, tal, o sea, ya poniéndote cosas que encima no sucedieron. Y yo ahora, suena un poco así, a lo mejor fuerte decirlo, pero vamos a decir, no lo cambiaría, no porque fuera fantástico, que no lo fue, pero si yo no hubiera pasado por eso, yo no estaría aquí. ¿Que dónde es aquí? Pues bueno, yo ahora todavía trabajo en eso también, pero soy ingeniero informático en banca, pero también era un trabajo que en su día me gustó, pero tampoco me llevaba a ningún sitio. Ahora soy coach, ¿no? Y ayudo a personas a encontrar su propósito y a que no estén como estaba yo en ese sitio, con una vida que no me gustaba, con un trabajo que no estaba mal, mm, pero bueno, así es la vida, ¿sabes? ujú. Entonces, claro, esto me llevó a esto. Yo nunca me hubiera decidido a cambiar de profesión, de carrera y todo eso si no hubiera pasado por todo eso. Y nunca hubiera entendido lo destructiva que puede ser. Yo siempre había sido muy ingenieril, muy de razón. Las emociones, pues bueno, están bien, pero no pasa nada. Si te sientes mal, pues tú haz tu trabajo y ya se te pasará. Esto Ujú. fue siempre mi actitud. Ahora veo que no, las emociones desde luego son muy poderosas y pueden destruir a las personas, ¿no? Entonces yo ahora entiendo un poco cómo no cómo se siente la gente, pero puedo, bueno, explico. Yo tengo que decirte sinceramente, te lo digo con la mano en el corazón, siento una profunda admiración por ti, porque me parece muy admirable las personas que son capaces de pasar por esos momentos tan difíciles, por el hecho que decimos, ¿no? De que al final se te nubla la mente, no piensas bien, haces unos comportamientos muy autodestructivos y poder salir de ahí. Y no solo esto, sino que además utilizar tu experiencia y lo aprendido para luego poder ayudar y acompañar a otras personas, me parece admirable, de verdad, porque es como utilizar tu propia experiencia en servicio de los demás. Y yo sé que tú eres una persona muy altruista porque además haces voluntariado, acompañas a personas. mm, Pero todo y, esto tiene un punto de egoísmo, ¿eh? Porque a mí me ha ayudado a superar todo eso y lo que decía, y mira lo que me pasó, a darle un propósito. Ujú, ¿Sabes? Poder utilizar esto para cuando alguien me viene. Yo ahora tengo un amigo que, fíjate, cayó en las drogas hace nada y ella me conocía. O sea, mira como, bueno, y él cuando me dice, me gusta hablar contigo porque sé que tú me entiendes. Claro, él tiene otros amigos a los que cuando se lo cuentan le dicen, no hagas eso, ya. ¿sabes? Como si fuera tan fácil, ¿no? ¿Por qué Claro, lo haces? claro. Entonces yo decidí usarlo para eso, para cuando alguien me viene contando tal, o un coachee, por ejemplo, pues entiendo qué pasa Ujú, y puedo mirar sin juzgar. Entonces, me di cuenta de que ayudar a personas, que no con todas es tema de drogas. Yo acompaño a una señora anciana que está sola y habla por los codos y voy a verla y me tiene ahí 5 horas mientras tomamos café, ¿sabes? Se pone siempre tan contenta.
Yo en realidad no hago nada, ¿sabes? Pero luego a mí me resulta muy gratificante retirar un poco de soledad, sobre todo del mundo, porque creo que es una de las fuentes de infelicidad, si no la mayor, seguramente. A mí me Sí. destruye, casi me destruye, vamos. Entonces, Sí, yo te entiendo porque también colaboraba no sé cómo se dice, en una empresa, una ONG de estas, de acompañar a personas mayores. Y sí, o sea, sobre todo en las personas mayores el tema de la soledad es muy grave y la soledad no es de cuántas personas estás rodeado, mm, sino cómo te sientes. Tú puedes estar rodeado de miles de personas y aún así sentirte solo o sola ujú. y es esa soledad no elegida. No hablamos de cuando estás bien a solas porque lo has buscado, sino de sentir que no hay nadie que te pueda, que te quiera escuchar, que no sentirte visto. Y yo creo que aquí, al menos en Occidente, ese problema esa es la verdadera pandemia Ujú. en el mundo occidental. Y ahora yo que eso de España me he venido, inmigrantes latinoamericanos que van a España dicen que ya lo notan que es como más frío. Bueno, si te vas aquí para Europa del Norte, a mí hubo un momento como que les odié, pero ahora me dan pena. O sea, es verdad, o sea, esta gente no es que solo me aislarán a mí, es Víctor, ahí está, vamos a hacer el vacío. O sea, es que en general la gente está muy aislada y muy sola. Sí, pero es lo que tú Y, has dicho, ¿no? De cada uno tiene sus vivencias y su motivo para ser así, ¿no? ujú, Igual, además, a lo mejor ahí ya es tema de familia y de cómo se cría en la familia y es ujú. algo aprendido. Vamos a hablar de la recuperación, eh, de estos pasos que aquí están muy bien explicados. La verdad es que es muy detallado y te explica el cómo se siente la persona, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. Am, Así por destacar, pues lo primero que dice es que hay que quitar todo tipo de acceso a esa sustancia, excepto algunos casos donde pues tiene que hacerse de manera gradual, porque ya podría ser peligroso para la salud, pero en general tienes que quitar todo tipo de acceso. Y esto también puede ser, para algunas adicciones como la adicción a la comida, Ujú. esto pues, es un problema, porque claro, no puedes no comer, ¿no? Sí, muy buen punto. Ujú. Él lo dice, no, no, pues si es con tema de la comida, por ejemplo, no puedes no comer. Entonces ahí la importancia de seguir a lo mejor unas prescripciones concretas, no sé, de unas cantidades concretas y no pasarte ahí Y tener yo creo que una red de apoyo. Hay dos cosas, bueno, a mí me ayudaron bastantes cosas. Y Sí, las duchas frías y quitarme las redes sociales, que esto fueron muy determinantes. Esto fue lo que pasó, mira, cuando te he dicho, a partir de octubre pasó algo, no sé qué, que dejé de consumir compulsivamente. Yo me empecé a tomar duchas frías y me quité las redes sociales ¿con qué razonamiento? Las duchas frías para, la- por lo visto, producen dopamina. Y era una idea de aprender a ignorar una cosa desagradable. O sea, yo esto había ujú, visto algún vídeo por internet, no me pasó así por la cabeza. Claro, como cuando me venían las ganas de consumir, o cuando me vienen las ganas de fumar, digamos, ignoras la sensación y al final se va. Y las redes sociales también producen tus piquitos de dopamina. Dije, si necesito quitarme la dopamina, tal. Y luego, vale, esto ha sido un poco aparte, pero alguien que cuando de verdad tú veas que estás cayendo hacia ahí, a lo mejor le puedas llamar o puedas hacer algo con esa persona, sería mejor, porque a mí me ha pasado de llamar a alguien, tenerlo 1 hora y media al teléfono y durante la conversación pensar, bueno, en cuanto acabe me voy y para acabar irme, ¿sabes? sí, A consumir, o sea, y cosas que te guste hacer. A mí me gusta, descubrí que me gustaba mucho ir aquí a los Alpes y tal, y a bañarme en los lagos, y había viernes por la noche que yo me hubiera tomado algo, pero como el sábado por la mañana quería irme a no sé dónde, pues siempre te ayuda, te sirve un poco de barrera de contención. Y hubo sí. un momento, por cierto, en el que también, ahora yo puedo salgo de vez en cuando, voy a bares y bebo, sobre todo cerveza, no bebo cosas muy fuertes, pero hubo un momento que, aunque yo nunca fui alcohólico, así es lo único, a lo mejor que no fui, pero
también las últimas veces que terminé consumiendo cocaína, primero lo que hecho era beberme unas copitas. Entonces hubo un tiempo también que dejé de beber alcohol, no tanto porque yo fuera adicto al alcohol, sino porque ya empezaba a quitar barreras. Claro, claro, sí. Y van un poco de la mano, ¿no? Esas cosas. Claro, cuando empiezas, cuando abres la puerta, incluso con el recuerdo de qué guay estaba eso, tal, ahí hay que hacer, ahí la fuerza de voluntad sí que sirve para no pensar en eso. De hecho, una cosa que funciona muy bien es intentar pensar en o revivir lo de después, cómo te sentías 4 días después y tal, para ayudar a que el cerebro conecte eso. Si no, tú entras ya en el bucle de eso es bueno. O sea, tu Ujú. cerebro entra en ese bucle y es muy posible que termines consumiendo. Por eso lo de hasta cambiar el número de teléfono, evitar llamadas de personas, evitar ciertos sitios, como yo el sitio este al que ya no voy de vacaciones. Eso, Sí. bueno, eso yo creo que es fundamental. Sí, tú has mencionado básicamente todo, ¿no? O sea, la red de apoyo, de hacerte un listado de personas, incluso memorizar sus números de teléfono para cuando lo necesites llamarlas, ir a un grupo de apoyo de estos que son como más oficiales. Y Estructurarte la agenda, ¿no? Saber muy bien lo que vas a hacer el fin de semana para no dejar ese espacio donde puedes caer de forma impulsiva, quitar todo tipo de contacto con las personas que te pueden proveer las sustancias y evitar estos encontrar, sitios que te recuerdan a ese momento cuando te lo pasaste bien. Ujú. Sí, y perdón. encontrar un propósito, algo por qué tú Una motivación tienes que estar aquí, o fuerte. sea, por qué tú no puedes morir con una jeringuilla clavada en un brazo o tal. ¿Qué has venido a hacer tú aquí? ¿Por qué estás aquí? O sea, no estás aquí por nada. Desde luego no estás aquí para fundirte todo el dinero en ropa cara o en rayas de cocaína. Encontrar lo que de verdad quieres hacer con tu vida, Ujú. encontrar que puede ser tener hijos y una familia, o sea, que puede ser cualquier cosa, ¿no? Yo creo que esto también es muy fundamental, sobre todo para mantenerlo en el tiempo. Totalmente. Mm. Sí, una razón, un motivo que te Ujú. mantenga en tu propósito, porque habrá momentos de recaída, además ahí lo dice, no esperes que va a ser perfecto, que va a ser un proceso perfecto, a lo mejor vas a tener recaídas, pero es como parte del proceso, o sea, hay que asumirlo. Lo importante es mantenerse ahí y seguir con las pequeñas acciones que te van a llevar a la recuperación. Ujú. Claro, cada recaída un poco se aprende. Y luego fíjate a mí lo que me pasó el otro día. Pasé por casualidad en autobús por delante de un bar al que yo iba a comprar marihuana, que hace 2 años que no lo piso, y volvía de una comida, que había estado yo con el vinito y tal. Paso y dije, o sea, mira, el impulso de bajar, comprar, yo también dejé de fumar, pues de bajar, comprar tabaco, comprar papel, irme a comprarme un mechero, no tengo ni mechero, ir a comprar marihuana y fumarme tal, fue extremadamente fuerte. Me quedé muy sorprendido. O sea, Ujú. y además empezó con todo el paquete. Bueno, pero nada, pues a lo mejor incluso no compres, alguien habrá ahí de la gente que hay en el bar, pues que te pase un porro y ya está, y luego te vas a casa. O sea, todo el discurso tal cual, y yo hacía más de un año que ni se me pasaba por la cabeza pasar por delante de ese bar, con después de mis 2 copitas de vino en la comida, esta, y claro, no me bajé del autobús y ya está, y enseguida ahí aplico la ducha fría, o sea, ignora esto, y se va, y se fue. Pero me Ujú. quedé muy sorprendido, o sea, hasta entonces, bueno, esto no está mal que te pase porque te das cuenta que pueden volver Sí. estos ataques y es normal, solo que uno aprende a, no me gusta decir gestionarlos porque parece que es mucho trabajo y en realidad no lo es. Ujú. ¿Sabes? Una vez que has aprendido, pero te pueden pillar de sorpresa. A mí este me pilló muy de sorpresa, ¿no? Pensaba Ujú. que por pasar en No te lo autobús por esa esperabas. calle, ¿sabes? Sí, entonces sí, esa idea de que no hay que ser todopoderoso y perfecto y Ujú. hacerlo perfecto porque no es así. Hay muchísimas ideas por comentar. No sé, algo importante. Mira, aquí tengo, por ejemplo, el identifica 5 pasos para la recuperación, identificar y recurrir a una red de apoyo, obtener ayuda profesional,
eliminar todas las fuentes de acceso a su droga y los elementos que se la recuerden, romper Ajá. relaciones con las personas que le proporcionaban la droga, dejar en suspenso la solución de problemas de importancia por ahora, siempre que sea posible. O sea, no trates de solucionar esos problemas colaterales que probablemente causaron tu adicción en ese momento cuando todavía eres vulnerable, cuando todavía te estás recuperando. Ya llegará el momento cuando te sientas con la fuerza necesaria para abordar esos problemas, ¿no? Ujú. Y yo podría añadir, aunque están relacionados uno es, o sea, a mí me ayudó mucho la meditación, el aprender a reconocer cuando tu cabeza empieza a entrar, porque muchas veces entras en un ciclo de pensamientos y no te das cuenta. Y Ujú. luego, y si te das cuenta, a veces hasta no, como que te quieres quedar ahí rumiando, pues tu propia mierda, lo que sea. Yo aprendí a darme cuenta de dónde iba mi cabeza y a cortarlo, y a no entrar, a no seguirle el juego, para evitar que te empiece a generar a lo mejor estas emociones de agobio, de angustia, de tal, que a veces te hacen ir a consumir. Y otra cosa que me parece súper importante, y yo esto lo he hecho mucho y veo mucha gente que lo hace, es intentar ser consciente de cuando tú te pones voluntariamente en riesgo de estar en una situación en la que luego terminas consumiendo. Como si yo hubiera ido a este bar el otro día, bueno, voy solo por acordarme porque me gusta la serie, pero no voy a fumar. Claro que vas a fumar si vas, y lo sabes, y por eso vas. ¿Sabes? O sea, pero Esa forma esto de es, autoengañarse otra vez. Ujú. sí, pero es muy sutil. Yo hubo un momento en el que no me ponía planes los fines de semana de ir a la montaña y tal, porque si mi teléfono sonaba, Ujú. pues tal. Y luego ni siquiera hacía falta que sonara mi teléfono, era yo el que iba. Es que no tengo nada que hacer, qué aburrimiento. Claro. Claro, buscas cualquier excusa al final, ¿no? Y Sí, dices, sí, estoy sí. aburrido, lo Y que sea. es importante, en realidad uno lo sabe, claro que lo sabe, pero logra no verlo. Es muy interesante esto desde dentro cuando lo inicia a observar, ¿no? Y bueno, pues tiene que ver con lo de no tener acceso a las sustancias, no tengas cosas en tu casa, pero entonces lo que vas a intentar es ponerte, encontrar, de alguna manera, encontrarte en el sitio donde sí que está la sustancia. Claro. Y es importante darse cuenta de tu juego mental ahí. Claro, por eso esa importancia, ¿no? De autoconocerse, de saber cómo funciona tu mente Ujú. y poder tener ese diálogo interno contigo mismo, pero desde la autocompasión, desde la comprensión, no con el látigo, porque eso tampoco No. funciona. Y la Y esperanza también, y saber que aunque uno no se lo crea en ese momento, ni esas ganas de consumir durarán para estar ahí todo el rato, o aunque vuelvan, no te tienen por qué llevar ahí. Y desde luego sí que uno está en el mundo de alguna manera, y tiene un valor y puede ujú, hacer algo. Esto es, yo, aunque uno ahí no se siente así, pero es importante al menos tenerlo presente. Vale, yo no sé, o yo no lo siento así, vamos a ponerlo así, pero sé que es así. En algún momento uno lo descubrirá. es muy importante este mensaje. Quería mencionar un poco por encima el tema de la codependencia, que no lo hemos hablado, pero también es muy importante porque muchas veces las personas alrededor pueden caer también en la codependencia. Básicamente lo explica como se produce cuando la ayuda tiene el efecto contraproducente de lesionar tanto al ayudador como al adicto. Pero el que ayuda persiste igualmente en su conducta. Al final, como que el codependiente se vuelve adicto al adicto, por así explicarlo. En su intención de ayudarle, al final lo está perjudicando también. Pues yo no he visto, o sea, yo he visto, cuando leía eso, yo como aquí estaba siempre bastante solo como inmigrante, nunca he tenido a alguien así, pero sí que me recordó cosas, fíjate, cuando alguien te llamaba porque estaba buscando lo que fuera, la marihuana tal, a lo mejor te decía, ¿me puedes ayudar? Y yo, por ejemplo, siempre se usaba ese verbo. Y yo he estado ayudando a gente mira, es que voy a pasar por Zurich porque me voy a no sé qué, pero quiero llevarme tal de vacaciones. Y entonces yo ir a comprarlo para luego dárselo a quien fuera, ¿vale? Ujú. No ganando dinero ni nada, o sea, simplemente porque, claro, pobre hombre, ¿cómo se va a ir a Mykonos sin tal, de fiesta? Y tú ahí, primero, de verdad lo ves como que estás ayudando a esa persona. Eso es súper interesante. Y ahí conseguí
eh, conseguí identificarme un poco con lo que decía el libro, como a lo mejor, que es lo que dice el libro, la madre que le paga las deudas a su hijo adicto al juego, porque así no se mete en problemas. Le está haciendo Claro un que mal se mete favor en al problemas. final. Sí, sí, sí. Claro, porque al final cuando no te tienes que enfrentar a los problemas que te causa tu adicción, lo único que hace tu adicción es seguir creciendo. Ujú. Ujú. Bueno, sí, mencionar que el libro da como pautas de qué hacer en estos casos las personas que a lo mejor tienen algún familiar adicto, ¿no? Y cómo tienen que tratar en este caso. Claro, O es que sea, tiene tienen que que saber ser. marcar límites, tienen que saber que es responsabilidad del otro. De hecho, por mucho que tú quieras ayudar a alguien, si esa persona no quiere, no está comprometida con su cambio, no se puede. O Ujú. sea, al final es uno que lo quiere que querer. Y sí, son muchas cosas. Es complejo y al mismo tiempo hay tanto crecimiento ahí dentro. Sí que lo hay, sí que lo hay. La verdad es que, bueno, como decía antes, es muy interesante y para mí ha supuesto un enorme crecimiento personal, claro. El precio ha sido alto también, ¿eh? Claro, de eso habla esa última parte de mejorarse, que es donde reside esta parte de crecimiento personal. Cosas como que menciona, practique la sinceridad, nutrir el espíritu, hablando de esa creencia un poco en que hay como un poder más grande que tú, lo que te permite mostrarte humilde, o sea, lo contrario de ser un todopoderoso, de yo lo controlo todo, tengo mis limitaciones como humano. Y una cosa que creo que no hemos mencionado es que la recuperación empieza en el momento en el que tú reconoces que tienes un problema y que no puedes con ello, o sea, que necesitas ayuda externa, porque tú solo no puedes. El problema es cuando lo que hemos dicho, la negación de decir, no, yo lo tengo controlado, todo va bien. Am, en el momento en el que tú dices, vale, sí, existe ese problema, lo reconozco, es cuando, digamos, se puede iniciar un proceso de recuperación. Ah, claro, porque si mientras no tienes ningún problema, ¿qué vas a ¿Qué solucionar, vas a no? O solucionar? sea, Exacto. Sí, hay un ejemplo divertido que da con Mark Twain, me parece, que dice, sí, yo he dejado de fumar, lo he dejado cientos de sí, veces. dejar de fumar es muy sencillo. Exacto. Y es lo que dice el libro, que en realidad no es tan difícil dejarlo, porque tú puedes estar un tiempo sin la sustancia. El tema es esa recuperación más profunda, Claro, ese cambio de segundo orden, de segundo orden. Quedarse al lado de, de los ganadores, comprendiendo a los ganadores, las personas que han elegido esa otra vía, ¿no? De recuperar su vida y tener una vida plena. Practicar el olvido de sí mismo, esa idea también de ayudar a otras personas, reprogramar su sistema de creencias, algo que también Ujú, trabajamos mucho en coaching. em, Soltar las riendas, la idea de eso, de no tener que tener el control todo el rato porque no es humano, no es posible. O sea, asumir que hay una parte de control donde nos tenemos que enfocar y otras cosas que no vamos a poder controlar. ujú, Llorar las pérdidas y desprenderse del pasado, no quedarnos anclados ahí. Eso genera mucho sufrimiento y mucho dolor también. Estoy mencionando cositas, ¿no? Bueno, convertirse en su propio padre bueno, básicamente es esa idea del cuidador, ese cuidador interno que busca tu bien, que te va a tratar bien, que te hablará bien, y aprender a asumir riesgos y a vivir. O sea, no quedarnos ahí con la idea de la seguridad, porque la seguridad es una idea falsa, la vida no hay garantías, no hay seguridad. Tenemos que arriesgarnos, soñar, ir a por nuestros sueños, eso nos va a entusiasmar y motivar. Y el tema del placer, pero ese placer del bueno, entre comillas, ¿no? O sea, el humor, las risas, sí que buscar esos momentos placenteros, como ir a cantar a un coro, por ejemplo, lo que has ujú. mencionado o cualquier otra cosa que te puede dar esos momentos placenteros sin meterte en otro tipo de problemas. ¿Quieres añadir algo más? Pues iba a añadir algo justo antes de que has mencionado del Ay, placer perdón. y ahora estoy ya me acuerdo y digo, joder, ¿qué es lo que has Hablamos dicho del justo pasado. Creo que ha antes? sido cuando he dicho lo del pasado. Ah, no, de lo de la seguridad. Fíjate, a mí Vale. eso, yo cuando terminé en esta vida que tan plana,
porque yo he hablado de que me daba la impresión, lo de las emociones. Yo ahora cuando salí de todo eso y cuando salí de esa vida, o sea, yo tengo emociones muy intensas y tengo esa intensidad de la gente joven, pero eso que yo, ¿sabes? Lo que yo los veía pensando, qué guay era cuando las cosas eran así, ¿no? ¿Cómo acabé yo en esta vida tan plana? Con un trabajo estable, con un buen salario, con un buen horario y una casa. En- Ujú. y que si yo me volvía a España en aquel momento, España es todo mucho más complicado que en Suiza, los sueldos son mucho más bajos, ¿no? O sea, esta idea de seguridad me hizo quedarme en una vida y en un lugar que no eran el mío. Y al final, claro, la horrible frustración, o para una persona como, porque para otra persona a lo mejor esta vida es una maravilla, ¿no? Pero para mí no lo era. Y esa frustración, claro, eso también es un dolor, ¿no? Entonces, esa frustración que venía de eso, del miedo o de querer esa seguridad y esa estabilidad, yo ahora he aprendido, fíjate, como yo lo digo a veces, así a lo mejor un poco poético, me preocupaba tanto por el futuro que terminé no teniendo ninguno. Y entonces yo ahora vivo mucho más, pienso en el futuro, ¿qué quiero hacer? Lo del coaching, mi formación como terapeuta especialista en adicciones para ayudar a personas. Claro, eso es para el futuro, pero no tengo miedo a lo que vendrá, hoy me saldrá bien y tendré dinero y moriré en la calle. O sea, este tipo de pensamientos ya no dejo que me invadan, voy a por lo que quiero. Y bueno, no digo que vaya sin miedo, porque al final, vaya a decirlo un poco así ordinariamente, el culo se te aprieta siempre un poco, claro, cuando te lanzas a algo nuevo. Pero como me dijo a veces una amiga, dice, valor no es hacer las cosas sin miedo, valor es hacer las cosas aunque se den miedo. Digo, y Claro, hacerlos efectivamente es igualmente así. con miedo. Has mencionado eso de que te estás formando también como terapeuta especializado en adicciones. Me gustaría aquí mencionar a Eva Ujú. y a su escuela, a ver si encuentro aquí un poco los datos. Se llama el método SART, ¿verdad? SART, S-A-R-T. Eso es Ujú. para todas las personas que han llegado hasta aquí y nos han escuchado y a lo mejor están pasando por un proceso adictivo. El mensaje es que, pues, que no tengan miedo, ¿no? Y lo más importante es que te evalúen y tengas un asesoramiento. No todos los procesos de recuperación son iguales, entonces no requieren los mismos abordajes. Dejaremos, yo creo que lo mejor es dejar en la descripción de este episodio los datos, pero de todas maneras la página web es métodosartadicciones.com y dejaremos pues el número de teléfono de Eva, eso para cualquiera que lo necesite. Y también mencionar que, bueno, pues Víctor está formado en coaching, yo también, para todas las personas que, y ya no digo con adicciones, pero dar ese mensaje de la importancia de no buscar las soluciones rápidas fuera, externas a nosotros, sino mirar hacia adentro y la importancia de trabajarnos a nosotros mismos, de ese trabajo de autoconocimiento, porque todo comienza de ahí, ¿verdad? O sea, Ujú. ese amor propio, esas traumas del pasado no solucionadas, es lo que nos llevan luego a la autodestrucción y tener esos comportamientos autodestructivos. Porque una persona que se siente muy satisfecha con su vida difícilmente va a caer no sé, en relaciones tóxicas, en comportamientos Efectivamente. adictivos, porque tú ya te sientes pleno con lo que tienes. Es que creo que muchas veces, por nuestra educación también, en nuestra cultura, pensamos que queremos cosas que en realidad no queremos, como me pasó a mí. Yo tenía una vida que todo el mundo quería, o Claro, todo el porque es mundo lo que te piensa que venden, es quiere. lo que te venden. Claro, Esta es la vida perfecta, eso a lo que tienes que aspirar, cuando no. O sea, escucha a tu no. corazón, lo que tú quieres. Ujú. Entonces, eso también es lo que hacemos en coaching, ¿no? Ayudar a personas a que miren dentro de ellas, encuentren lo que quieren y encuentren los recursos para llegar hasta ellos. Soy de la opinión, lo que hablaba, la gente no está aquí por casualidad, no estamos aquí por casualidad, hemos venido a hacer algo. Y ese algo es lo que nos dice nuestro corazón. Y si hemos venido aquí a hacer eso, es porque somos capaces de hacerlo. Ujú, Entonces, ese recurso lo tenemos y es lo que hacemos los coaches. sí. Quería preguntarte por el tema de las redes sociales que mencionaste antes, de por qué te quitaste las redes sociales. Bueno, vi un documental en Netflix que se llama The Social Dilemma y habla de cómo las redes sociales explotan este circuito de recompensa de dopamina
que genera las adicciones y cómo están hechas para... Y es muy interesante, o sea, habla de cómo incluso cuando detectan que tú vas más lento, es cuando te sale la notificación de Pepita, que Pepita es una que tú le das muchos likes, Pepita acaba de subir una foto, igual no acaba de subir la foto, pero a ti la notificación te sale ahí para que entonces tú ya vayas a ver, oh, que ha subido Pepita, que es tan guapa, ¿sabes? Y tienen, ya no es solo que explotan que te gustan, es que encima ya esto es manipulativo, ¿no? De decirte que pasa algo cuando no ha pasado. Y eso, y al final el scroll infinito tiene el mismo efecto que la máquina tragaperras, ¿no? Que a ver si ahora me toca, ¿no? Ujú. No hemos hablado del juego, pero sería otra tal. Y entonces es como, estás ahí aburrido, se le habrá pasado a todo el mundo. Yo, en mi caso, mi red era Twitter. Estoy aburrido, con cara de asco, pero le daba a ver si en el refresh salía un tweet interesante, algo que me arreglara la tarde. Tienen exactamente el mismo... Los mismos mm, componentes adictivos, sí, totalmente. y El- por el- eso me las quité, porque pensaba, claro, y me daba pánico. Digo, pero si yo me aburro tanto y entonces fumo porros, y encima me quito las redes sociales, me voy a aburrir mucho más. ¿Qué pasó? Que a la semana de no usar redes sociales había muchos libros interesantes en Kindle Unlimited y muchas series y películas interesantes en Netflix, como si hubieran cambiado el catálogo. Claramente no lo habían cambiado, pero yo no me interesaba nada. Estaba yo ahí, fa, fa. Entonces me di cuenta también de hasta qué punto las redes sociales juegan un papel en los comportamientos adictivos. Y Ujú. en las falsas imágenes, Instagram es terrible, para mi opinión es la peor de todas, todo el mundo es guapo y perfecto y tiene unas vacaciones maravillosas y es muy de apariencia y genera envidia y bueno, y te hace sentirte mal contigo mismo. Sí, yo ahí creo que mi posición por lo menos es que las redes sociales no son ni buenas ni malas, es como un cuchillo, o sea, el cuchillo que es bueno o malo. Al final es la intención con la que tú las usas, porque las redes sociales pueden ser muy buenas para muchas cosas, como por ejemplo para dar a conocer, por ejemplo, algunos métodos para problemas de adicción, ¿no? Podría ser una buena forma de divulgación o podrían arruinarte la vida. Arruinarte en el sentido de que eso, ¿no? Te venden una vida que tú no tienes, te centras en lo que no tienes, te destrozan la autoestima, mm, podría tener muchos efectos negativos. Y lo que has dicho de la dopamina es tal cual, con los likes, en el momento en el que te sale la notificación, se dispara ahí la dopamina en tu cerebro y cada vez quieres más. Entonces llega un momento que tienes 200.000 likes y no te son suficientes, porque No, da cada vez igual, quieres más. cuando se paren los likes siempre te va a sentar mal y entonces vas a subir otra foto, otra no sé qué, para que vuelva a haber likes. O sea, Sí. es muy, Claro, pues, pero yo creo que ahí el mensaje no es que sea malo o bueno, o sea, simplemente hay que hacer ese trabajo de ser conscientes. ¿Para qué utilizamos las cosas? ¿De qué manera las usamos? ¿Qué efectos tienen en nosotros? Porque cuando tú te autoconoces y sabes cómo usar estas cosas, porque al final en la vida hay muchas cosas nocivas, tampoco te puedes quitar de la borrar de la vida y decir, vale, el aire que respiramos también a lo mejor puede ser nocivo. Ah, pero es saber aceptar, convivir con ello, tampoco adoptar esas posturas no tan radicales, porque creo que tampoco son buenas. ya, yo ahora, bueno, de momento sigo sin estar en redes sociales, pero como tú dices, pueden ser útiles. Esto va a YouTube, que también es una red social, ¿no? Pueden ser útiles, pero sí que, digo, están diseñadas por el fabricante para explotar ese bug, ese error Sí, de con el tema programación del nuestro. consumo y el dinero, de lo que está hecha Ah, nuestra sociedad, que todo el rato nos dice de consumir más y más y nos crea necesidades que no tenemos, que no son reales. Tú no tienes la necesidad de tener el último iPhone. Es una necesidad efectivamente. falsa que te crean. Igual que no tienes la necesidad de tener 20.000 redes y estar todo el día en redes sociales, porque eso, a pesar de tener muchos seguidores, no te genera relaciones íntimas, verdaderas, que te van a satisfacer en esa necesidad de conexión real que tienes. Una vez vi un vídeo de una humorista que decía, claro, yo me voy de vacaciones y no paro de subir fotos para que mis 5.000 amigos íntimos sepan lo que estoy Íntimos, haciendo. claro. Sí, pues yo creo que el trabajo que tenemos que hacer ahí es ese, de ser muy conscientes de las cosas. Y usar tipo, no tener notificación. Yo no tengo notificación, o sea, yo en su día quité las notificaciones. Entraba a la red social, pero lo primero que hice fue quitar las notificaciones. O te puedes hasta limitar el tiempo, o sea, porque sí que, como tú dices, pueden ser útiles, ¿no? Pero están
y quien las maneja está intentando tal. Entonces, bueno, menos mal que ahora ya hay más métodos para, o puede haber métodos y las opciones que de configuración para evitar que, que te entren en tu vida real todo el tiempo. Bueno, lo que dicen creo que era de Steve Jobs, ¿no? Que a sus hijos no les dejaba móviles ni nada de este tipo de dispositivos. Bueno, yo estoy un poco espantado ahora que he leído cosas y tal de la dopamina y tal en un cerebro que se está formando, ¿no? ¿Qué efectos pueden tener este tipo de sobreestimulación de los likes, ¿sabes? O sea, es casi como si te pones a un niño de 10 años a tomar cocaína. ¿Qué le hace luego eso en el cerebro? O sea, no tengo ni idea de Sí. lo que puede pasar, Marian pero Rojas lo explica que darle a un niño pequeño un móvil es como si le pusieras a tu hijo adolescente un bar ahí en medio del salón y le dices, mira, cada vez que te sientes frustrado, tómate un chupito, pues ves, sí, sí, o que sea tiene como que... un poco el mismo efecto, sí, sí. Ujú. Entonces, tenemos que ser conscientes y tener muy claro para qué y de qué manera utilizamos las cosas. Víctor, un pequeño reto o un mensaje que tú le quieras dar a nuestros oyentes, alguien que a lo mejor está en un proceso de recuperación o a lo mejor está ahora mismo con alguna adicción. Bueno, pues lo típico que diría Trump es lo de es posible, ¿no? Y claro que es posible, pero no quiero decir eso por no repetirme, ¿no? Porque al final lo va a ver en todos los vídeos. Sí que me gustaría decir, bueno, lo que ya he dicho mm, bueno, es posible, pero porque estás aquí por algo. O sea, cada persona que está en la Tierra tiene una función y no está Ujú, aquí por casualidad. Y por lo tanto eso quiere decir que efectivamente es posible tener una vida plena y no estar consumido por las drogas, porque, pues eso, porque tienes algo que hacer aquí, hay que encontrarlo. Pero al menos mientras uno lo encuentra puede tener la seguridad de que está ahí. No es como buscar algo que ni siquiera sabes si está, ¿no? ujú. Y ese es más el mensaje que entonces me gustaría dar por a lo mejor, vamos a decir, distinguirme un poco, no repetirme, el propósito. Ahí todo el mundo tiene un propósito, aunque a veces cuesta encontrarlo. Sí. Y yo creo que cuando conectamos con él, vivimos desde ese lugar mucho más de bondad, de dar a los demás, de Mm, estar conectados con la vida, de vivir más, mucho más en el aquí y ahora, con un sentido, ¿no? Y sabiendo, no sé, como que hay más, algo más grande que tú. ujú, A mí me gustaría como retar en cierto modo a todas las personas, porque tú no sabes si a lo mejor el compañero que tienes en el trabajo a lo mejor no está luchando contra alguna adicción o una persona que a lo mejor, no sé, es más introvertida o no habla mucho. Entonces, quiero invitar a los oyentes que tengan una bonita palabra para estas personas, que les pregunten cómo estás, pero no el típico cómo estás bien, ¿no? Sino buscar una respuesta más, ah, más verdadera e intentar ver un poco más a las personas que están ahí. lo has dicho muy bien, ver a las personas. Yo cuando estaba en mi primer fondo, a veces pensaba, me estoy muriendo y nadie le importa. Y lo pienso ahora cuando veo a las personas que están en la calle y tal, la gente pasa y no las ve. Y cuando las personas se sienten invisibles, y volvemos un poco al tema del propósito, y por eso he querido dejar ahí, sí que tienes una importancia, pero claro, cuando nadie te ve, tú empiezas a pensar, no existo, claro que existes, pero nadie me ve que soy tan poco importante, da igual si yo muero, da igual si desaparezco. Y ver a las personas, reconocerlas, pues puede parecer estúpido, pero no lo es. No lo es. Y a veces No son lo los es. pequeños actos, las pequeñas cosas. Tú no sabes, nunca sabes si una palabra tuya, una frase tuya puede ser de gran ayuda para alguien, incluso llegar a salvarle la vida, porque simplemente Ujú, le has dado ahí como una esperanza que necesitaba. efectivamente. ¿Te parece que leamos el último capítulo, cómo termina este libro? Porque de hecho se titula Un futuro con esperanzas. Ujú. Así entre los dos, bueno, si te parece, vamos turnándonos, son justamente 4 párrafos. Mira, aquí lo tengo. ¿Lo tienes? Sí, sí. Vale, la adicción está llena de paradojas. Tal vez la más importante sea que dentro del adicto se encuentran a la vez las semillas de la destrucción personal y de la autotransformación. Las opciones que usted haga determinarán cuál de esas semillas habrá de germinar.
La persona adictiva puede seguir buscando soluciones rápidas, cambio de primer orden, o bien admitir su impotencia respecto de la adicción y así embarcarse en una nueva serie de desafíos que le ofrece la recuperación, cambio de segundo orden. La decisión es suya. La sorpresa que encierra la recuperación es lo que comienza pareciendo una humillante derrota, tocar fondo, termina por resultar la entrada de acceso a una vida más victoriosa y gratificante. Nadie se propone convertirse en adicto ni desea este reto, pero una vez que ese problema aparece en su vida, lo que haga al respecto depende de usted. En la recuperación está la esperanza, está la promesa no tanto de renunciar a algo como de ganar mucho y lo que es aún más importante, la posibilidad de avanzar. Esa esperanza es lo que hemos tratado de brindar en este libro. A través de las experiencias de otras personas en la recuperación, hemos tratado de ayudarla a usted a descubrir no solo de dónde proviene su vulnerabilidad a la adicción, sino también cómo se puede aprovechar esa crisis para mejorar su vida. Por último, la recuperación le da la esperanza no de volver a ser la persona que era usted antes de aparecer su adicción, sino de progresar, de convertirse en todo lo que usted es capaz de ser. La epidemia de adicción en Estados Unidos nos ofrece la misma oportunidad de optar. Como nación, podemos seguir buscando más soluciones mágicas para nuestra explosión de adicciones o podemos aprovechar esta crisis para transformarnos en nosotros mismos y en nuestra cultura. Si hay algún lado positivo en nuestra epidemia de adicción es este. En tanto más y más de nosotros comencemos a rechazar las soluciones adictivas a nuestros problemas, empezaremos a crear una cultura más sana en nuestra sociedad. En este sentido, la recuperación es revolucionaria, pero a diferencia de otras revoluciones, la recuperación nos transforma desde dentro, de forma natural, orgánica y apacible. Ya es hora. Muchas gracias, Víctor, por este episodio. Ha sido un Gracias a ti, placer Bori. conversar contigo. Se ha alargado un poco y no hemos llorado. Y no hemos llorado, lo hemos... Ay. Qué raro, yo me he emocionado en algunas partes, pero no hemos llegado a llorar. Yo creo que al final, cuando uno sabe que esto lo hace para un público, Ujú. pone ahí un poco la coraza, ¿no? Sí. Gracias por ser tan valiente y por compartir tu historia, porque estoy Gracias a ti por segura invitarme. que llegará a las personas adecuadas y que les ayudará mucho. Eso Pues espero. eso espero. Un momento que yo pensé, mejor no lo cuento, por lo que decía de que veía que la gente me juzgaba aún siendo ya algo del pasado. Pero luego decidí que había gente que a lo mejor le podía servir escucharlo. Y por eso te admiro. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Chao, gracias. chao. Chao.